En el transporte público las gentes se mueven cotidianamente y al paso del tiempo les han ocurrido cosas paranormales, ya sea en el metro, en la combi, en el microbús, entre tantos. Es por eso que te presentamos las historias más aterradoras del metro y de estos transportes públicos que hace la gente para transportarse a la escuela, trabajo, hospitales, entre más cosas. Tanto experiencias con lo paranormal, lo sobrenatural, el espacio-tiempo, entre otras cosas. Dicho eso, iniciamos. Yo soy de Puebla y me pasaron unas experiencias curiosas al ir en el ruta. La mujer maniquí, vi a mi hermano usando el ruta cuando él estaba en casa, vi a un familiar y a una niña que conocí cuando era niño. Lo curioso es que esta niña se mantiene de la misma edad, al igual que sus padres. Para los que son de la ciudad de Puebla, marcaría la línea 1 del ruta, esa inicia en la parada San Sebastián. Bueno, esto me pasó el 1 de abril, como parte del proceso para entrar al trabajo en el que estoy. Me enviaron a recoger una hoja al sindicato de la CSR. De regreso, ya para mi casa, siendo aproximadamente las 6, casi 7 de la noche, el ruta iba muy congestionado, lleno de gente. Yo al subir y al recorrerme, por error toqué la mano de una chica. Esta chica era, o si es que se le puede llamar chica, era bastante delgada. Recuerdo que llevaba un atuendo muy particular, pues todo su atuendo combinado era como de color rosa o morado. Total, que cuando me voy recorriendo toco su mano y yo le digo, disculpa. Y ahí es donde comienza lo aterrador, porque cuando yo le digo que me disculpe, ella voltea a verme, pero no de una forma humana, por así decirlo. Voltea a verme de una forma como muy mecánica. No sé si esté bien decirlo, no movió el cuello tal como lo hacemos nosotros, y de una forma muy igual, muy automática, me responde de forma bien seca, no hay problema. El asunto es que cuando toqué por error su mano se sentía tal cual plástico. No sé si ustedes han tocado un maniquí, o sea plástico, esa misma textura, solo sé que se sentía muy frío y su cara igual era muy inexpresiva. No gesticulaba, no se movía, su piel tenía la textura tal cual como cuando uno va pasando y ve los maniquís exhibidos en tiendas de ropa. Lo perturbador es que me recorrí un poco hacia atrás y esta mujer, si así puedo llamarla, me seguía viendo pero sin expresión alguna, tal cual su cara era esta adjunta de esta imagen. Una semana después, exactamente un 10 de abril, miércoles de este mismo año, volví a tomar la línea 1 del ruta. Esta vez como parte del mismo proceso, ahora me mandaron a hacer unos estudios hasta las Animas. Ya acabando de salir de los estudios en la estación Animas, tomé el ruta que me trae de regreso a casa. Iba un poco lleno pero no lo suficiente, hasta que comencé a sentir una sensación como de cuando alguien te observa, pero una sensación fea, como de cuando está uno en peligro, de cuando siente uno que lo van a asaltar. Cuando volteo veo que en uno de los tubos de donde se agarra, alguien estaba parado, tal cual mi hermano, o sea, esa persona o cosa era igualito a mi hermano mayor, y yo sé que tal vez era su doble o algún ser que usurpó a mi hermano, porque mi hermano, por cuestiones de salud, no puede salirse de casa. Era tal cual él hasta en su tono de cabello, el rostro, los ojos, pero lo que sí me dio miedo fue que me dio una mirada como de enojo, como de rabia, como de tristeza y tenía los ojos llorosos. A mí sí me dio un miedo, pero un miedo inmenso, tal cual que decidí darle la espalda y eso no lo conté a mi familia, pues lo mismo no me iban a creer. Aquí es la tercera anécdota, disculpen si no soy bueno narrando. Esta es la tercera anécdota, esta me sucedió hace aproximadamente como 2 meses, igual pasa en el ruta, pero fue en el paradero del Mercadero Hidalgo. Yo bajé del ruta como a eso de las 4 de la tarde, ahí justamente en la parada del Mercado Hidalgo, de ahí me fui caminando a la CAPU,
Y cuando regresé de lo que fui a hacer, siendo aproximadamente 7:30, casi 8 de la noche, mientras yo recargaba mi tarjeta de saldo, veo que en la máquina de al lado había una niña, pero cuando la veo, ella también me ve fijamente a los ojos y de alguna forma extraña tuve una serie de flashbacks que me remontó a mi época de la primaria, y ahí fue donde algo en mi mente dijo: es ella. Una niña que solo recuerdo su nombre, que era Lisette o Lisbeth, y si bien lo recuerdo fue porque, como casi todos cuando fuimos en primaria nos gustó una compañerita de una forma casi platónica, esta chica o niña o lo que sea conservaba su apariencia, tal cual una niña, o sea, la misma sonrisa, los mismos ojos, la misma voz, la piel, no sé si esté correcto decirlo, la piel intacta como si los años no hubiera pasado en ella, incluso hasta su tamaño, o sea, la estatura de una niña. El asunto es que cuando esta niña Lisbeth o Lisette me ve, pone una cara como de terror y le va a decir a dos personas que estaban ahí, un hombre y una mujer. Cuando yo veo a esta pareja me pasa lo mismo, vuelvo a recordar que eran esas personas que iban por esa niña a la misma primaria que yo iba cuando era niño. E igual sus papás estaban intactos porque parece que el tiempo no hubiera pasado también sobre de ellos. Debo decir que estos señores o pareja o papás de esta niña, en ese tiempo yo iba a la primaria como por el 2004 o 2005, y ya como por ahí de tercero ya iban a recogerla, y yo cuando los volví a ver seguían igualitos, o sea, ni siquiera había rastros como de envejecimiento en su piel. Y bueno, cuando esta niña se da cuenta de que pues la vi, como se sintió que la reconocí, y fue con sus papás, y yo como llevaba audífonos, el papá me empezó a señalar y a ver feo, mientras hablaba con su esposa, pero empezó a hablar feo como si se hubiera dado cuenta de que me acordé de ellos. Entonces lo que hicieron fue bajarse así tal cual del paradero de ruta y cruzar la calle. Ya cuando iban sobre la banqueta volteó a verlos y me señalan, pero ahora con un semblante diferente. Ahora como semblante como de que si se hubieran sentido descubiertos. Hasta un semblante como de nerviosismo de saber que los reconocí. Debo resaltar que al momento de ver a esta niña a los ojos y después de ver a los papás me entró como un gran sentimiento de nostalgia, ganas de llorar, o sea, los ojos de tal brillo tenían esas ganas de llorar. Fue un sentimiento tan extraño y una experiencia muy rara. A veces he tratado de dar una explicación lógica, tal vez esta chica padecía, no sé, alguna especie de enanismo o algo le impidió pues crecer de tamaño físicamente, y otra tal vez, disculpen si tal vez no fui muy bueno redactando, pero eso es algo impresionante hasta de solo recordarlo. No he llegado a pensar hasta de forma exagerada, pero que tal sea una extraña variación de vampirismo. Una vez en el metro de la L3, cuando estábamos en el túnel en Potrero en dirección a Universidad, se detuvo ya dentro, quedándose como unos 9 minutos detenidos y teniendo varios bajones de energía, aún sin moverse. Al moverse es como si la estación La Raza jamás hubiera existido, porque el tren avanzó como 2 minutos y llegamos a Tlatelolco. Jamás vi La Raza, y aparte porque soy usuario frecuente de esta línea, sé que al menos el tramo de La Raza y Tlatelolco son 4 minutos. Tengo captura de mi ubicación de ese día, sería de buscarla, pero eso al menos fue la segunda vez que experimenté algo extraño en el metro. Dicen que ciertas estaciones del tren ligero de Guadalajara tienen una vibra extraña. Recuerdo haber leído que en las estaciones Santuario, para quienes son de Guadalajara, a veces le entraba ganas a los usuarios de aventarse a las vías. Personalmente nunca he esperado el tren en esa estación, no por eso, simplemente no he tenido la necesidad. Que en la estación Refugio se escuchan gritos en los últimos recorridos del día, aproximadamente a las 11 de la noche. También había leído testimonios de que en las estaciones subterráneas de la línea 1, sobre todo en el tramo de División del Norte a Refugio, se llegaba a sentir una pérdida de la noción del tiempo y espacio. Y desde mi experiencia al recorrer este tramo, una vez me pasó que conté que pasamos 2 veces por la estación Mezquitán, estación subterránea en este tramo, que se encuentra debajo de uno de los panteones más importantes de Guadalajara, el cual lleva el mismo nombre. Me obsesioné tanto con el tema que un tiempo tuve un miedo real de usar este transporte.
Una vez iba en la combi hacia la universidad. Como era un viaje de 40 minutos hasta llegar a mi destino, simplemente me ponía los audífonos y perdía la mirada por la ventana. Recuerdo que en una tarde algo me hizo voltear y me di cuenta de que había un tipo bastante atractivo, pero con una ropa muy colonial. Creí que era uno de los locos que se creían vampiros o cosas darks. Creí que a alguno de los otros personajes les importaba su apariencia, pues era una moda normal en principios del siglo. Lo curioso fue que tras pasar un túnel ya más cerca de la Ciudad de México, el cambio de luz me hizo cerrar los ojos y al abrirlos, al tipo ya no estaba. No podía apostar a que era un fantasma o algo así, pero sin duda es un recuerdo bastante curioso. Todo comenzó hace 2 meses, iba de regreso a mi casa, allá por Metro Constitución de 1917. Yo estudio en el área de Casco de Santo Tomás y para transportarme a casa tendría que tomar el metro normal hasta bajarme a Bellas Artes para tomar la correspondencia en la línea 8. Yo tomé el metro tranquilamente y en la estación siguiente, San Cosme, se subió un chico más o menos de mi edad. Tenía la cabeza agachada y usaba una sudadera negra que le tapaba la cabeza con la gorra de la misma. Al principio lo tomé como algo normal, pero cuando el metro siguió andando es cuando las cosas se pusieron un poco tétricas. El chico venía con la cabeza agachada de principio a fin. Lo que me inquietó mucho fue que de la nada empezara a decir unas palabras en otro idioma, como latín, y solamente yo me di cuenta de lo que hacía. Pasando en la estación Revolución, las cosas aún se pusieron más tenebrosas. No sé si fue mi paranoia de lo anterior o si en verdad fuera algo que ver con lo que decía ese chico. Casi llegando a Hidalgo, el metro se detuvo como unos 5 minutos. Y yo en mis pensamientos ya quería que avanzara el tren, pues entre la oscuridad del túnel, las palabras en latín de este chico y su apariencia le daba un toque muy espeluznante a la situación. Ya llegando a mi destino quería observar a ver si ese chico seguía ahí, pero la sorpresa que me llevé al voltear a ver el vagón parecía que él había desaparecido. Algunas personas mencionan que han visto a personas cuyas vestimentas no corresponden a la época, tal como personas que se visten de ropa prehispánica o de la colonia, solo que estos se ven ligeramente transparentes o como si estuvieran flotando. También otras personas mencionan que si subían al metro se dormían un rato y después al darse cuenta no habían salido de la estación o sentían que había pasado horas cuando en realidad fueron minutos, como un fallo en la realidad. Hace como 3 meses fui a Candelaria y cuando estaba esperando el metro una chica se puso al lado mío. Al inicio no le di importancia. De repente vi que se hacían señas con otro chavo y me dio mala vibra. Total, cuando llego al metro él se subió a un vagón y ella me siguió al vagón siguiente que yo me había subido. Ahí me dio más miedo y en eso me bajé así rápido y ella también se bajó conmigo. El tipo ya no alcanzó a bajar y se fue. Acto seguido quise caminar al lado que es solo para mujeres y ella seguía caminando literalmente al lado mío y me detuve y se detuvo. En eso yo ya tenía mucho miedo y mi reacción fue decirle ¿qué pedo? Ella carcajeó y se fue al fondo del metro. Ahí me dio miedo porque sentí que querían hacerme algo y empezó a llenarse de gente, así que la perdí de vista. Me esperé como 3 metros para subirme a uno y ya. Definitivamente creo que esos tipos se dedicaban a robar chicas, porque todo fue muy obvio y afortunadamente no me pasó nada, pero ya me da miedo ir para allá. Yo había visto un reportaje de que en unas estaciones del metro donde se pierde gente es Copilco, y a mí me parecía bastante tonto porque según yo es una estación muy pequeña y que no tiene como muchos lados por donde te puedas perder o pueda desaparecer gente. Tampoco creía que pasaran cosas raras, hasta que un día iba a Miguel Ángel con mi novio y pues íbamos en Copilco. Nos levantamos ya que ya íbamos a llegar a la siguiente estación, que pues es esa, Miguel Ángel Quevedo. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Que la siguiente estación fue Copilco. Otra vez, repito, no iba sola, iba con mi novio, nos pasó a los dos juntos, no íbamos borrachos, ni drogados, ni nada, íbamos en juicio. Volteamos a ver a toda la gente y a nadie pareció importarle o sorprenderle, cada quien iba en su asunto.
Para ese punto a mí me dio miedo y le dije que nos bajamos, pero dijo que no. Se cerró la puerta y ahora sí la siguiente estación era Miguel Ángel. Nunca supimos cómo o por qué pasó eso. El sujeto que se sube en el zócalo, generalmente en los vagones de atrás, lleva un costal, se acuesta en el piso, deja su costal y empieza a azotar su cabeza contra el piso. Llegando a Pino Suárez, toma su costal y se baja. Lo he visto ya varias veces en el fin de semana entre las 8 y 9 de la noche. Sí me pasó hace como 5 años en la línea 3, yo iba dirección universidad, eran aproximadamente las 7 de la noche, un día sábado, lo recuerdo muy bien, ya que vería a mi esposo en Víveros y justo en la estación Coyoacán subió un chico muy blanco, demasiado alto, aproximadamente 1,85 o más y muy delgado. Vestía todo de negro y traía una tipo chamarra o sudadera, no sé cuál, la que trae gorra, la traía puesta. Desde que subió traía la cabeza agachada y se sentó en el asiento reservado, el que va solito. Yo venía sentado en uno de los que vienen de dos juntos, por eso pude verlo bien. Bueno, se sentó y traía en sus manos un libro muy viejo y empezó a decir algunas cosas que la neta no entendí nada, pero al parecer era en otro idioma. Tanto su apariencia como lo que decía me inquietaron bastante porque en verdad era un hombre muy grande y las palabras que decía eran extrañas. Pero lo que me hizo cagarme de miedo fue que alcancé a ver sus ojos y juro por lo más sagrado que eran rojos. Sí, rojos, totalmente rojos, tanto en el iris, esclerótica y pupila. En ese momento intenté bajarme de ese lugar, pero mi cuerpo simplemente se paralizó y no pude hacerlo. Al llegar a la siguiente estación me bajé en chinga y cuando volteé a ver el vagón, el chico simplemente ya no estaba. La verdad, esa noche no pude dejar de pensar en eso tan extraño que me tocó ver. A mí me pasó en la línea amarilla. Era mi primera vez viajando por esa línea hace un año, entonces investigando y así. Di con la posibilidad de bajarme en la estación Misterio para ir en el Metrobús y facilitar mi viaje. Iba con mi hermano y pues nos bajamos ahí, pero al bajar no había nadie, lo juro, estaba súper solo. Lo turbio viene cuando le preguntamos a una oficial qué pasó, como le hacíamos, y ella nos dijo que ahí no había transbordo ni Metrobús y nosotros nos choqueamos porque clarito vi que había una estación de metro, foto de la izquierda. Luego regresamos y tomamos otro metro y ya no estaban las imágenes de transbordo, imagen derecha, y para corroborar esperamos otro metro para quitarnos la duda de que vimos bien y ya no estaba el icono de la estación del Misterio, ni en el mapita de estaciones, ni cuando pasábamos por tercera vez o como sea que desapareció la fucking estación. Es como si no hubiera existido nunca, salvo por las fotos que tomé. Si encuentro la foto la pongo, pero si fuera súper raro que hasta la poli se nos quedó viendo como ¿y estos de qué cerro se bajaron? El último vagón se pone chido. No es cierto. Cuando era niño mi papá siempre regresaba muy de noche a trabajar en el último tren prácticamente. Dijo que una vez le tocó caminar por el túnel de la ciencia en Metro de la Raza, solo con las luces apagadas pero con el brillo de las exhibiciones en silencio caminó. Pero su mismo miedo le hizo ver que el túnel se alejaba y que corría, pero sentía que no avanzaba. Entró en un estado de paranoia hasta que llegó al otro lado, no sabe en qué momento, y había un policía el cual le ayudó. Justo hace un par de días mi esposa y yo fuimos a ver a mi familia de regreso y anoche el camión que tomamos pasa por unos puentes vehiculares que tienen una construcción cerca, construcción de un trolebús elevado. Total que mi esposa viendo por la ventana se asustó y me dijo que vio 3 niños jugando en la obra, 2 niños y una niña. Yo le dije que era una zona, hay gente de escasos recursos que viven amontonados en un desguazadero de autos, que seguramente eran niños de ahí. Pero ella me dijo que no eran niños pobres, o que al menos se verían normales, sino que estaban muy bien vestidos y que la niña traía un vestido llamativo. Ella se puso nerviosa, lo tomó como un mal presagio, pero yo creía que al contrario no podía ser algo malo. Yo no vi nada, como siempre, pero mi esposa siempre ve o siente cosas del estilo.
Sí, en una ocasión tomé el metro Tacuba de la línea naranja junto con una amiga, eran pasadas las 11 de la noche y me dirigí a la estación Rosario. Yo le sugerí ir en el último vagón, al subirlo de reojo vi en el asiento de la esquina a una persona sentada. Mi amiga y yo nos sentamos en los asientos de en medio, donde hay 4 lugares, éramos las únicas 3 personas en el vagón, y justo quedé del lado donde podía ver a esa señora que nos observaba. No nos quitaba la mirada de encima, me sentí incómoda y decidí ignorarla. Justo cuando el metro llegó a Aquiles Cerdán, penúltima estación, volví a verla y ahí seguía sentada observándonos. Vi cómo se cerraban las puertas para seguir el camino a la última estación, que era el Rosario. Decidí seguir platicando con mi amiga e ignorar a la señora, y justo cuando el vagón se detuvo para llegar a la terminal ya no había nadie sentada ahí. No me percaté en qué momento desapareció y mi amiga tampoco sabía, se quedó impresionada. ¿Cómo pudo salir si el metro aún no abría las puertas para bajar? Una vez iba con un amigo en la línea 8, veníamos de Iztapalapa y venía una pareja. Ella estaba sentada y él parado al lado de ella, sujetándola del cuello. Lo empecé a ver raro porque la chava estaba súper dormida de que el metro se aventaba sus frenones fuertes y ella solo se iba para un lado, pero jamás se despertaba y el chavo la enderezaba. Luego vi que la chava tenía lentes de sol puestos y como que la ropa no le combinaba para nada, andaba en sandalias y despeinada, se veía muy distinta al chico como para ser su pareja o algo así, no tenía nada que ver el uno con el otro, y ya, avanzó el metro y en una estación se pararon, pero literal el chavo la jaló del brazo axila para levantarla y ya se le vio la cara, la morra venía súper sedada, tipo ni siquiera podía caminar y el güey como que quería hacer parecer que era su novia, la agarraba de la mano y así, se bajaron en Obrera y la gente los volteó a ver pero nadie hicimos ninguna pregunta ni nada. Mi amigo y yo supimos que era parte de algo de trata o algo parecido y nos sentimos tan mal de no haber intervenido, nos dio miedo la verdad, lo más que en ese momento se me ocurrió hacer fue memorizarme el rostro de la chava por si veía después un reporte de la búsqueda, pero sí nos sentimos súper mal, da culo pensar que sí están haciendo ese tipo de cosas tan organizado que hasta los polis sepan de esto. Bueno, no me avergüenza contarlo, pero por ahí de mis 17 años, un amigo y yo decidimos fumar un poco de cannabis y luego subirnos al transporte para pasearla toda la ruta en lo que se nos bajaba un poco el efecto. Quien la ha probado sabe que sus efectos no son visuales. Pero para no hacer la historia larga, eran como las 10 de la noche cuando el camión se detuvo a subir pasajes y los 2 asientos donde estábamos mi amigo y yo quedaron justo enfrente a un local con cortina blanca de acero. Lo que vimos nunca se me va a olvidar, era un hombre de aspecto descuidado, indigente, con el cabello canoso y largo, se estaba recargando en la cortina con una mano, la otra la tenía amputada, la cual tenía unas uñas de unos 7 u 8 centímetros de largas y solo tenía una pierna, pero lo que más miedo me dio es que en el momento de que lo estábamos mirando, volteó a nuestra ventana y sus ojos estaban completamente negros, era solo pupila. Me quedé unos 10 minutos callado mirando al frente hasta que mi amigo me dijo, sí, también lo vi yo. Después de una media hora el camión llegó al final de su ruta y para el colmo nos dejó en una zona completamente oscura y sola. Hasta la fecha tengo esa imagen bien presente. Tengo varias anécdotas, si quieren saber las demás pregúntenme, pero esta es la más tétrica de todos. El año pasado, a fin de año, fui a la casa de una amiga, un barrio bastante peligroso que me quedé a comer en su casa, pero sin darme cuenta, la hora pasó y se hizo muy tarde. Por la noche fuimos a la parada para probar suerte, pero aún así ya era un horario donde no pasaban más colectivos, el último pasaba a las 0 horas. En ese tiempo soy de Argentina, actualmente los colectivos pasan solo hasta las 21. Pero antes de eso pasaban el último a las 0 horas. La cosa es que se pasó la hora y yo ya estaba muy asustada. Barrio peligroso, muchos delincuentes, sola con mi amiga en la parada y el presentimiento de que algo me iba a pasar si iba sola a mi casa con tremenda oscuridad. Aclaro, soy mujer, así que cualquier cosa me pudo haber pasado. Pasaba el tiempo y más le hacía ver a mi amiga lo preocupada que estaba, no quería regresar caminando a mi casa, pero bueno. En eso vino mi milagro, un colectivo a la 1 de la noche, que era imposible que haya un colectivo a esa hora. Me alivié y me super alegré,
Le hicimos parada al colectivo y mi amiga se quedó conmigo para asegurarme de que suba al colectivo. Me subí y de costumbre saludé al colectivo, el cual era un hombre súper pálido con bigote y con una expresión muy seria en su rostro. No me devolvió el saludo, se me hizo muy raro así que solamente pagué el boleto con mi tarjeta y me senté en el asiento. Mi amiga también lo saludó, pero de nuevo no le respondió. El tema es que arrancó y me empezó a llevar a mi casa. Lo raro es que iba demasiado lento. Cuando los pocos autos que pasaban a esa hora iban a la chapa, colectivo iba al ritmo que va una patrulla de policía cuando está vigilando las calles. Se me hacía raro y empecé a tener miedo y vigilaba que no se desvíe en ningún momento del camino. Por suerte, el colectivo llegó a mi casa, toqué el timbre y antes de bajar miré al colectivo y me despedí y le di las gracias, lo cual no volvió a responderme. El chofer. Se me hizo muy raro ese señor, pero bajé como quiera y me dirigí a mi casa que estaba cruzando la calle. No sé cómo será el resto de países, pero a las 12 de la noche en Argentina, o al menos en mi provincia, todos los semáforos se ponen en luz anaranjada y significa que pueden cruzar la calle libremente los vehículos. Bueno, me fui a mi casa y entré, pero se me hizo tan extraño que el colectivo no arrancara y se quedara solo en la zona de semáforos. O sea, se podía ir y no tenía que esperar que el semáforo se pusiera en verde. Entré a mi casa y tenía una ventana que daba a la calle, así que me arrimé a la ventana de nuevo para ver si se iba, pero no, se quedó ahí enfrente a mi casa. Mi mamá estaba en esa pieza, así que me preguntó qué pasa y le conté lo que me había pasado con el colectivo y se quedó parado ahí. Obviamente aún no pensábamos nada raro, pensábamos tanto mi mamá como yo que el colectivo se averió. Entonces salimos afuera, nos fuimos al portón y nos quedamos viendo el colectivo un rato desde el portón para ver si el colectivo bajó o algo, y cuando mi mamá está por abrir el portón para salir a investigar, el colectivo arranca y empieza a irse. ¿Saben qué es lo raro de todo esto? Que tanto mi mamá como yo vimos en el asiento del colectivo que no había nadie manejando. Estaba vacío el colectivo, se fue solo. Mi mamá me confirmó y me dijo, no hay nadie manejándolo. Tenía que ver mi cara, tenía una cara de pánico. Todo ese viaje me trajo a salvo a casa, resultó ser un colectivo fantasma. Una vez, hace como unos 5 años, fui a ver a una amiga a su casa. Vivía al otro lado de la ciudad, pero fui total, que nos ganó la noche y pues me fui. Me subí a un microbús y me senté hasta atrás, me puse los audífonos y procedí a cerrar los ojos. A los pocos minutos sentí que alguien se había sentado junto a mí. Se me hizo súper raro porque el micro iba totalmente vacío. Al abrir los ojos pude notar cómo por el rabillo del ojo que esa persona me iba viendo fijamente y tenía una sonrisa de oreja a oreja. En todo ese trayecto nunca tuve el valor de voltear a verlo de lleno o de hacerle de a pedo, como normalmente lo hubiera hecho si alguien se me queda viendo fijo mucho tiempo. Al contrario, sentí un miedo y una presión muy fuerte. El trayecto duró como 30 minutos y créanme que en todo ese tiempo esa persona no hacía otra cosa más que verme fijamente con su sonrisa. Yo lo único que hacía era ir viendo la ventana, pero la presión de su vista era muy pesada y en verdad que subió muy poca gente al micro y los pocos que subieron quedaron al frente. Cuando bajé pasé junto a él y me siguió con su mirada. Toqué el timbre y me bajé en chinga. Si hubiera sido más temprano me hubiera bajado desde antes. No sé si fue algún loco o algo más, pero sí sentí un miedo e incomodidad muy pesada. Yo vivía en la calle y en las mañanas cuando abrían el metro me iba a dormir ahí. Una vez en la noche, a las 11:49 de la noche más seguro, era el último metro y que me subo, pensé que regresaría y que me escondo, y da la casualidad que no regresó, lo fueron a guardar, ya que el que checa los vagones no me vio y me quedé toda la noche en uno de los vagones. Fue tan tétrico porque se escuchaban muchísimos ruidos, cuando todo estaba en silencio. El año pasado mi compa y yo habíamos salido del jale. Entramos en Iztacalco y en Apatlalco se subió un don y se nos quedó viendo feo. Se pasó al otro extremo del vagón y cuando lo vi para decirle a mi compa que el don andaba de imprudente,
Vi que el don no se reflejaba en la puerta ni en los vidrios. Había otros güeyes más lejos que él y sí se reflejaban, pero él no. Me pasó que iba saliendo de la fiesta súper tarde y no tenía dinero, entonces fui a tomar el transporte y yo fui el único que se subió a ese bus, lo cual no se me hizo extraño puesto que eran ya casi las 3 de la mañana. Me concentré tanto en el celular que no sentía el viaje. Cuando llegamos a la parada para bajarme en mi casa, se me dio por mirar para el asiento del conductor por el retrovisor y lo que vi nunca se me va a borrar de mi mente, ya que no había nadie en el asiento del conductor. En una ocasión iba de regreso a mi casa, tomé el autobús aproximadamente 2 horas, el único asiento que había era junto a un señor como uno de los 40 años y tanto así. Ya estaba súper cansada, así que intenté dormirme. De pronto el señor toma su celular y comienza a hablar por teléfono. La conversación iba así: Ma, ya voy para allá, voy saliendo de la central, llego como a las 8, ¿qué hiciste de comer? Respuesta que no alcancé a oír. Está bueno, yo te hablo cuando vaya llegando, para que vayas calentando de comer. ¿Y el niño? ¿Dónde está? A ver, pásamelo. Pasan unos segundos. ¿Cómo estás, cabrón? Ya voy para allá, te metes a bañar y ponte algo bien rico, así como me gusta, porque traigo unas ganas. Yo no me he bañado desde el lunes. Era viernes. Ya te quiero ver. Al escuchar eso, por instinto abrí los ojos en friega y volteé a ver al tipo. Pensé que había escuchado mal, intenté cerrarlo de nuevo, pero era demasiado tarde. Él se dio cuenta de que lo escuché y dijo: bueno, les hablo cuando ya vaya cerca. Se me revolvió el estómago todo el camino, no pude ni moverme. Creo que hay muchos saltos en el tiempo que de menos a más de 3 personas nos ha pasado. A mí me pasó que estaba en Chabacano e iba a Tasqueña. Yo juro por Dios que solo escuché una canción, no duraba ni 5 minutos, estaba en mi celular y cuando ya iba a acabar la canción me di cuenta que todos estaban bajando del vagón y me asusté pensando que algo estaba pasando, pero no, ya estaba en Tasqueña y la hora estaba normal, solo pasaban como 3 minutos y tanto como yo un señor salimos todos confundidos porque de verdad fueron 5 minutos llegar a Tasqueña cuando estaba en Chabacano. Mi madre iba a su trabajo cuando se paró el camión debido a un accidente a una cuadra de tráfico que se había hecho por el mismo accidente. Una mujer insistía en subir al chofer, abrió la puerta y se subió. Mi mamá sentía la necesidad de verla y cuando lo hizo, vio una mujer con extrema delgadez, blanca como la cera, así la describe mi mamá, y ojos muy hundidos, además de muy alta. Mi mamá sintió escalofrío solo de verla y la mujer, aunque había asientos, no se sentó. Iba parada viendo hacia el accidente. Muchos se le quedaron viendo, asombrados de la apariencia de la mujer. Cuando el camión empezó a avanzar, casi llegando donde se veía ya el cuerpo tapado con una sábana, la mujer simplemente ya no estaba. Se bajaría en algún punto, se perdió con la gente, no se explica. Solo otra mujer le comentó que rara mujer parecía la muerte. Un tío estuvo de taxista y le hizo la parada a una anciana y le dijo la dirección y cuando la llevó volteó y la señora ya no estaba en el asiento trasero. Entró y preguntó y le dijeron que esa señora había muerto en el tren Trenazo y justamente fue junto a las exvías del tren donde la levantó y fue a las 3:15 de la mañana. En consulados se escuchaban risas de niño y lo grababan en sus celos puercos policías y decían que si se veía una sombra jugar. La neta no me asomé al cel, era un domingo día festivo y hacía mucho frío, fue en el transbordo de la línea 5. Pues no sé, güey, la neta ni sé qué pedo, pero el día que fui en el metro, no sé si era por Copilco o universidad, pero había una tipa rara. No sé, el chiste es que estaba como esperando a alguien desde que salí y cuando regresé al metro estaba ahí esperando a alguien, pero pasaron como 3 horas, o sea, what the fuck, ¿a quién rayos esperaba tanto tiempo? Y pues nada, pagué mi pasaje, entré a los Andes y ahí estaba a mi lado, ni cuenta me di. Y estaba ahí, ni cuenta me di en qué momento llegó, simplemente estaba ahí al lado y pues me empezó a hablar y según ella no tenía rumbo ella.
Andaba caminando por todas las estaciones del metro todo el día. Me contó que ya estaba cansada de todo y que quería aspirar a más, que quería sentirse libre, pero no sabe cómo salir de aquí, que solo quería ser feliz, algo así recuerdo. La verdad ya no recuerdo mucho esa conversación, pero fue muy raro. La tipa era argentina y era muy pálida, y estuve con ella hasta que bajó por Centro Médico. Me contó que vive por el Panteón, que está por esta zona. Todavía recuerdo que la abracé y me abrazó fuerte, pero estaba fría. No me asustó, me sentí tranquilo y se fue, pero desapareció de volada. Ya ni tiempo me dio de ver dónde fue. Es como si se hubiera teletransportado. Me dijo que me cuide, ya ni pude pedirle su face o algo así, pero sí era extraña la tipa. Curiosamente era de Día de Muertos, así que no sé si ustedes me pongo a pensar que era un muerto, que esa chava se había suicidado ahí, porque no me cabe en la cabeza lo que hizo, y estaba súper pálida y fría, así que no sé ustedes, pero eso fue lo más loco que viví en el metro. Soy de Medellín, Colombia. Como tal nunca algo paranormal, pero recuerdo que cuando volvía de noche de la universidad siempre pasaba el metro frente a un edificio y por una ventana se veía siempre una pantalla enorme con ruido blanco. Simplemente me parece muy inquietante eso. La Raza es una de las estaciones con más actividad anormal. Es una investigación propia. Todo empezó porque de regreso de la escuela tomó la línea 5 en central de autobuses y para volver a mi casa voy dirección Pantitlán. Bueno, un día camino a mi casa tomé el metro y atravesamos La Raza, Misterios, Valle Gómez, y en el túnel pasó algo extraño. Se tardó más de lo habitual. Yo venía oyendo música y cerré los ojos un segundo y de nuevo estaba en La Raza. Fue extraño para mí, ya que de La Raza y Valle Gómez es una gran distancia y me he encontrado con relatos parecidos que ocurren en La Raza. Una vez nos dejaron ir a un museo que estaba en La Raza y sentí una vibra extraña y sentí que nunca terminaría el túnel. Qué bueno que esa fue mi experiencia poco nula. He escuchado testimonios de gente que dice que se siente una vibra muy pesada en toda la línea 12 del metro de Ciudad de México, y es mucho peor en las estaciones Tezonco y Olivos, justo donde se encuentra el tramo elevado que se cayó en 2021. Actualmente ya está funcionando toda la línea en su totalidad, pero la gente le tiene mucho miedo y no es para menos. Es tanta la pesadez que al pasar por ahí hay personas que han sufrido ataques de ansiedad y otros dicen incluso escuchar lamentos o ver personas inertes en los vagones ya entrada la noche y desaparecen al pasar el tramo elevado. Viajo en bicicleta casi siempre, pero en una ocasión me tocó viajar en el transporte público, a eso de las 9 de la noche, pero se preguntan qué tiene de raro a esa hora, si es temprano. La razón es porque esta ruta es afuera de la ciudad en lugares ya de por sí algo rurales, por así decirlo, tirando algo como veredas en la carretera, donde la única iluminación posible es la de los autos y la luna. Era la última ruta de regreso a mi ciudad, por lo que tomarla fue un problema, ya que dos rutas anteriores me ignoraron por completo y siguieron de largo. El bus estaba muy solo, ya que tenía dos mujeres y el chofer nada más. Cuando estábamos llegando a un sector conocido como El Cono, por la oscuridad que tiene al chofer se le fueron las luces del bus, para luego apagarse el motor, a lo cual nos pareció raro, pues son buses medio modernos, por lo cual las fallas son poco comunes. Bajé para ayudarle mínimo a iluminar con la linterna del teléfono, mientras las señoras estaban bajando del autobús. En ese momento escuchamos cómo algo caminaba por la maleza de la carretera a toda velocidad. Nosotros nos quedamos pensando en que fuera algún animal, pero de la nada se comenzó a escuchar el llanto de un bebé recién nacido, por lo que creo que sería para luego escuchar combinaciones de llantos, como si nos empezaran a rodear a todos, algo similar a cuando escuchas 2D o 3D o incluso 12D de audio, pero de diferentes formas como tonos. Simplemente cerramos el compartimiento del motor y el chofer trató de encender el bus nuevamente, pero en esto se escucharon como manos golpeaban el bus con rabia para luego pasar a gritos. Ya siendo suficiente, el chofer comenzó a darle fuerte para que el motor funcionara. Lógicamente las dos señoras estaban asustadas, a más no poder, de paso orando y llorando con todo ese ruido.
La situación se volvió demasiado pesada de alguna forma. Ese bus volvió a prender y no dudó para meterle el acelerador a tope. Todos se calmaron para luego, después de esto, me vine a enterar que algunos choferes de esta ruta prefieren evitar pasar por ahí por ese tema. Debo decir que si bien creo en Dios y todo, buscaba alguna manera lógica de explicar esto y pensaba que quizás fuera algo por el ambiente tan solo de esa ruta y la sugestión, pero luego de saber que algunos choferes sabían de esa ruta y de paso que la ruta incluso la evitan caminar a más de las 6 de la tarde, sí podría darle el beneficio de ser algo lo cual no he podido explicar a manera de lógica posible. Cuando estudiaba la prepa y salía muy noche, me cagaba usar el metro de regreso a mi casa, porque siempre en el transbordo del 18 de marzo sentía que me seguían, incluso se escuchaban los pasos y estaban todos solo. Mi cuate trabajaba en una imprenta en la delegación Iztacalco y estaba en el turno de la tarde, así que salía a las 10 de la noche, pero vivía hasta Tecamac. Ya llegaba casi a las 11 de la noche, 11:30, a su casa, a veces más tarde, pues iba en el metro, y se quedó dormido. Cuando despertó vio que todo estaba oscuro y pasaban de las 12 de la noche. Estaba en la base donde guardan los andenes. Por más que intentó abrir las puertas del metro, no pudo y se comenzó a paniquear, así que se puso a gritar y a pedir ayuda. Un guardia lo escuchó, pero estaba más asustado el guardia que él, ya que se supone que no debe haber gente a esa hora en los vagones. Ya le gritó: me quedé dormido, por eso estoy aquí. El guardia le dio aviso, el jefe activó la energía eléctrica y pudo salir por fin. El guardia le explica que a veces se espantaban por aquí, por eso dudó en ir a sacarlo. Mi papá cuenta que estaba en la estación del Zócalo ya muy noche, y en eso que en el vagón que se sube una persona con ropa prehispánica y un penacho, como los que bailaban en el centro. Se quedó con la cabeza hacia abajo todo el tiempo, y dice mi papá que después de un rato este ser desapareció. Van 2 veces que me sucede en diferentes estaciones. La primera fue en el metro Chabacano. Ya iba súper tarde al trabajo y me acuerdo que cuando vi mi reloj eran las 10:51. Cuando llegué al metro Chilpancingo, que ahí me tocaba bajar, eran las 10:31. Les juro que hasta le mandé mensaje en aquel entonces a mi gerente que iba súper tarde, y resulta que fui la primera en llegar a la sucursal. La segunda fue en el metro Raza. Me acuerdo que tuve que tomar el túnel para hacer un transbordo y venían como 3 personas conmigo. De repente me llegó un mensaje y me detuve a contestar. Fue el peor error de mi vida porque dejé de ver a las personas. Caminé casi media hora y no encontraba el final de ese túnel. Llegó un momento donde la verdad me asusté mucho y empecé a llorar, cuando un policía llegó por detrás mío y me preguntó si estaba todo bien. Le conté lo que me había pasado y solo se me quedó viendo raro porque dice que ese túnel no dura más de 5 minutos. Les juro que no he vuelto a ir por el miedo que me generó y que hasta la fecha le tengo. Venía con mi novia platicando en el metro Obrera. Nos teníamos que bajar en 2 estaciones más, en la estación Salto del Agua, y curiosamente la interacción entre Obrera y la siguiente estación Doctores no estaba tan larga, pero esa se nos hizo eterna. Para nuestra sorpresa terminamos llegando a la estación San Juan de Letrán, que es 3 estaciones más adelante. Estábamos seguros de que no podíamos haber llegado a San Juan de Letrán. Pensamos que solo era una confusión nuestra, pero al bajar solamente nos quedamos en el pasillo del medio, el pasillo que es para la gente que baja para esperar el siguiente metro, y vimos que más personas también bajaron para esperar el siguiente metro de vuelta, como si también se hubiera pasado estaciones a su destino. Recuerdo una señora con su hija que también tenía una expresión de confusión. Mi novia se acercó a preguntarles al respecto, confirmando que nosotros no estábamos tan distraídos. El metro saltó 3 estaciones de la nada. Me asustaron en el transbordo del metro Consulado. Cuando entré al pasillo pasé al lado de 2 personas que supe que eran personas, pero por ir en el teléfono no me di cuenta hasta antes de entrar al pasillo que sube a las escaleras. Estuvo como de película, sentí un escalofrío y pues lo primero que pasó por mi cabeza era esperar a las personas que venían detrás de mí, así que me asomé para ver en dónde venían y sorpresa, no había nadie.
Cabe recalcar que el pasillo era la única salida, no pudieron salir por otro lado, así que pues el escalofrío se apoderó de mí y lo único que hice fue correr hasta las escaleras y subir al metro. Mi papá era camionero y dice que le tocó sacar la ruta como a las 5 de la mañana, 5:30, y que pasó por un río y le tocaron el timbre, y supuse que por el movimiento, cuando venía de regreso por ese mismo lugar 6:15 de la mañana, solo tenía un pasajero que estaba a la mitad del camión sentado y dormido. Dice que escuchó bien clarito la voz de una mujer diciendo bajan, y no era nadie. Mi abuelita cuando era joven tenía una mejor amiga que con el tiempo dejaron de hablar, pero ella tenía un esposo que fue bien feo con la señora, la golpeaba, le fue infiel cuando eran jóvenes y hasta tuvo un aborto por ese abuso físico. Total, pasó que hace poco, como 2 años, mi abuela estaba en el metro de Monterrey, en la estación Cuauhtémoc, esperando a subir, y dice que un señor muy serio se acercó a ella y le dijo que era Héctor, el esposo de Gloria, la amiga de mi abuela, y que ella se quedó sorprendida pues le reconoció después de tantos años de no verse, y él le dijo a mi abuela, dile a Gloria que por favor me perdone, y que mi abuela se saca de onda, pero al igual le pidió los datos de Gloria para contactarla. Después de eso mi abuela se despidió y dice que solo volteó y al momento él desapareció. Después mi abuela le llamó a su amiga y la amiga se quedó en shock porque Héctor ya había fallecido hace 9 años. Mi abuela se sacó más de onda y quedó helada, pues dice que sí se veía que él no estaba normal como una persona física, sí parecía muy apagado. Llegando así al final de las historias del transporte público. Si tienes alguna historia algo idéntica como las que acabamos de hablar y mencionar, coméntala en la caja de comentarios. También déjanos tus propias anécdotas si has experimentado en otros tipos de transporte o de otro tipo de cosas que sean paranormales o que te hayan causado mucho miedo. Llegamos al final de estas historias. Si te gustó, déjanos saber con un like, compartido y suscripción. Te dejo en las anotaciones del video más contenido del canal para que lo cheques. Dicho eso, nos vemos la próxima.